Estás en sintonía de Radio GDG, donde escuchas, aprendes y compartes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Neira de Generación de Gracia. Le damos todos esos aplausos y toda alabanza para el Señor. Estamos en Radio GDG, donde escuchas, aprendes y compartes. Y vamos a traer un tema muy interesante el día de hoy. Muy interesante. Vamos a hablar de si podemos juzgar. ¿Cuántas veces tú has escuchado no juzgues? La Biblia dice que no debemos juzgar. ¿Es lícito juzgar? ¿Qué dice la palabra del Señor? Primero, te quiero invitar ahí a Mateo capítulo 7, verso del 1 al 6, Reina Valera. Vamos a la Reina Valera. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice, no juzguéis. O sea, la palabra griega es kino, que significa juzgar, acordar, determinar, decidir, pensar, resolver, entre otras cosas, ¿ok? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Nota aquí, esto está bien fuerte. Mira lo que dice el Señor. Hipócrita. Le llama por su nombre, hipócrita. Saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, nota aquí interesante, porque me llama mucho la atención cómo termina el verso 6. Dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Eso está en Mateo capítulo 7, verso del 1 al 6. Ahora, yo estoy leyendo la Reina Valera. Vamos a leer otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Está sumamente interesante. Vamos, dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma como traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Verso 3. ¿Y por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo cuando tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decir a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Nuevamente usa la palabra hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Ahora mira el verso 6, que como Mateo lo plantea de una manera diferente, aquí como que un poquito más claro. Dice, no desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego te darán vuelta y te atacarán. Se darán vuelta y te atacarán. Así que el verso 6 como que después lo vamos a estar un poquito entendiendo, porque da la impresión como que hubiera un poquito de contradicción, ¿verdad? Pero la clave de todo esto, la clave, yo he estado meditando, la clave de todo esto es el juzgar basado en la hipocresía. De hecho, yo encontré algo muy parecido, por ejemplo, en Romanos, que es otro texto como paralelo, para Romanos capítulo 2, verso del 1 al 5. Mira qué interesante. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, con quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que escaparás del juicio de Dios, o menosprecies la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí vemos un patrón en ambos, yo veo un patrón en ambos pasajes. Uno, el Señor, no juzguen para que no sean juzgados. Hipócrita, quita de tu ojo, ¿verdad?, lo que tienes antes de, no eres capaz ni siquiera de ver la mugre que tiene en tu propio ojo y te fijas en la paja del ojo ajeno. Entonces aquí vemos cuándo no se debe juzgar, cuándo no se debe juzgar. Y vamos a ver las dos caras de la moneda, porque es bien importante. Esto es muy importante. Si nosotros somos de aquellos, por ejemplo, que mantenemos la posición sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? Sola escritura significa que la escritura es suficiente, o sea, no necesitamos nada más que la escritura.
Pero por otra parte también significa que vamos a usar la escritura para probar la escritura. O sea, vamos a tener que buscar varios versos y vamos a tener que ver todo el consejo de la palabra del Señor. Así que vamos a ver cuándo no se debe juzgar. Mira, número 1, no se debe juzgar cuando está basado en un acto de hipocresía, ¿ok? Es decir, tú también eres víctima de lo que apuntas. Por eso el Señor dice, hipócrita, quita, ¿verdad?, del tronco que hay en tu ojo y te fijas en la paja del ojo ajeno. O el apóstol Pablo también está diciendo ahí en Romanos capítulo 2, dice, tú que juzgas, tú haces lo mismo. O en otra palabra, tú que dices que no hay que robar, robas. Tú que dices que no hay que adulterar, más bien dicho, adulteras. Es como muy importante. O sea, yo creo que la primera cara de la moneda nos dice que jamás nosotros debemos juzgar bajo un acto de hipocresía. Es decir, cuando tú y yo somos víctimas de la misma área, ¿ok? Número 2, podemos ver que no debemos juzgar cuando nuestra motivación es la arrogancia. Muchas veces se cae en juzgar a nuestros hermanos del cuerpo de Cristo o a alguien que piensa diferente simplemente por el hecho, bueno, que yo lo veo superior a ti, entonces yo sé más que tú, yo tengo una posición más que tú de privilegio. Número 1, no debemos juzgar cuando es un acto de hipocresía, somos esclavos de lo mismo que apuntamos. Número 2, cuando estamos motivados por la arrogancia. Número 3, no debemos juzgar cuando lo que hacemos está basado en nuestra propia justicia. ¿Te recuerda el caso, por ejemplo, del fariseo y el publicano? Eso dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, el asunto no es que hayamos sido declarados la justicia de Dios en Cristo. El asunto es creerse justo por uno mismo, ¿nota? A unos que confiaban en sí mismos, o sea, no confiaban en Cristo, en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Y ahí viene esa parábola donde el Señor empieza a explicar que hay un fariseo que empieza a decir todo lo que él hace, que él ayuna, que él diezma, que él esto, y viene la comparación. O sea, juzga diciendo, y no soy como este otro que está aquí, no soy como este publicano y este pecador. Así que no debemos jamás juzgar cuando lo que nosotros estamos juzgando se basa simplemente en nuestra propia justicia, la justicia propia, esa que es vana, esa que me dice que yo merezco una posición diferente por lo que yo hago, lo que ejecuto, como el fariseo, que él diezmaba, ayunaba, hacía esto, hacía lo otro. Y nota que cuando tú examinas, dice que el fariseo oraba para sí mismo, o sea, ni siquiera Dios estaba escuchando esa oración. Número 4, no debemos juzgar cuando a quien estamos juzgando se trata de un débil en la fe. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que hay que comer de esto, otro que hay que comer de todo. Es decir, cuando nosotros estamos juzgando a un niño en la fe, nosotros estamos cometiendo un gran error, porque lo que estamos haciendo simplemente es juzgar a alguien que ni siquiera tiene discernimiento. Muchas veces nosotros tomamos la actitud de, vemos personas que son nuevas en el Señor y que no entienden. Yo recuerdo haber estado en una congregación en los Estados Unidos, una congregación americana, hace como unos 28 años atrás, y había un hermano que llegaba, y cada vez que llegaba, bueno, pues entonces hacía la señal de la cruz, algo así, por su trasfondo católico. O sea, ¿tú cómo vas a juzgar si él es niño? Él no tenía idea, o sea, estaba recién llegando. Tú no puedes decir, bueno, usted no sabe que nosotros los espirituales no usamos esa seña porque es una seña católica. Los niños en Cristo no son, los del débil en la fe no es para ser juzgado, sino para ser recibido y no para contender con él. Es más bien para ser educado. Esa es la posición de nuestra. Es una gran oportunidad que tenemos para que nosotros podamos educar con este evangelio precioso. Recuerda que estamos podemos como creyentes juzgar. Sin embargo, yo he notado que de pronto nosotros nos vamos a los extremos, y entonces, porque encontramos ciertos pasajes que dicen ciertas cosas, entonces pensamos que hacemos de ese pasaje un todo y descuidamos otros pasajes que son también toda la Escritura. Y aunque estamos ciertos que nosotros debemos interpretar de acuerdo a pactología, lo que es la cruz, antes y después, lo que es la ley, lo que es la gracia, lo que es Israel, lo que es la iglesia, estamos llamados a discernir, a entender. Sin embargo, a pesar de que son pautas para interpretar, también debemos entender que hay consejos bíblicos que no están sujetos a pactología ni a dispensaciones, si quiere usar la palabra dispensación. Mira, vamos a ver, por ejemplo, algunos casos donde se nos habla de juzgar. Esto parece como extraño, pero sí, mira. El mismo Señor Jesús
Dijo ahí, esto está en Mateo capítulo 7, ¿te acuerdas que habíamos empezado con Mateo 7, donde Jesús decía, no juzguen para que no sean juzgados? Y Jesús comienza así, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Y de qué viene esto? Pues simplemente de lo que estaban pensando, como a Jesús le atribuían lo que él hacía, se lo juzgaban por la apariencia. Y es ahí donde Jesús trae pues esta confrontación, donde le dice, usted no juzguen según la apariencia, me están mirando a mí, o sea, ustedes tienen el juicio que ustedes están llamados a hacer es justo. Así que número uno, ya vemos que sí, Jesús habló de que se podía juzgar con justo juicio. Ahora, número dos, ¿cuándo es correcto juzgar? Acuérdate que la palabra juzgar, la habíamos dicho, es una palabra griega, krino, que significa juzgar, acordar, determinar, decidir, pensar, resolver. De hecho, cuando uno juzga, lo que está haciendo es determinar. O sea, vas a determinar en ciertas situaciones. Tú juzgas situaciones en tu casa, tú juzgas situaciones, tú juzgas si piensas que el trabajo o el trato que te dan es correcto. Y dices, bueno, tú piensas, tú determinas, significa la palabra, ok, tú resuelves y dices, no es justo el trabajo y el dinero que me dan, pues entonces yo me retiro. Hiciste un juicio, llegaste a la conclusión de que lo que te daban no era justo, ¿ok? Entonces, lo primero, Jesús habla de juzgar con justo juicio. Número dos, la hipocresía, nota lo que vamos a hablar, la hipocresía debe ser juzgada. La hipocresía debe ser juzgada. Ok, la palabra hipocresía es una palabra griega muy interesante que significa simulador, persona embustera, persona falsa, actor. Los griegos y los romanos se dice que ponían como unos aparatos especiales que hacían que, por ejemplo, la voz saliera de una manera con unos dispositivos para aumentar la voz en sus teatros. O sea, que era todo simulaba ser algo que no era. Eso es una persona hipócrita. Ahora, veamos, por ejemplo, al apóstol Pablo en escena referente a cómo se debe juzgar, ¿ok? Vamos a buscar Gálatas, te invito a Gálatas capítulo 2, verso del 11 al 14. Nota esto bien interesante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Estoy leyendo la Reina Valera, aunque la Biblia textual dice digno de condenar. La Reina Valera dice que era de condenar. La textual dice, cuarta dice un digno de condenar. O sea que el juzgar lleva siempre una confrontación, ¿ok? Nota esto. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Santiago comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión, y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, nota, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí vemos un acto de hipocresía confrontado. Pablo le dice, estás de condenar. La hipocresía debe ser confrontada y debe ser juzgada. ¿Cómo podemos juzgar? Nota, ¿cómo podemos juzgar la hipocresía? Con confrontación. Alguien dijo que no hay nada más amoroso que decir la verdad. Creo que fue John MacArthur que dijo que no hay nada más amoroso que decir la verdad. Así que cuando alguien está simulando algo que no es, está siendo un hipócrita, pues entonces tú lo juzgas. ¿Cómo? Con confrontación lo llama y dice, mira, y dice que lo dijo delante de todos. Ahora yo me pregunto, de pronto cuando a veces se nos meten filosofías, a todos se nos meten filosofías y doctrina extraña y diversa, de pronto no nos damos cuenta que cuando usamos solamente ciertos pasajes y obviamos otros, de pronto nos sentimos como atrapados y nos sentimos condenados porque no somos capaces de confrontar situaciones que están caminando, que nos están haciendo daño y que le están haciendo daño al cuerpo de Cristo, especialmente en el caso de dos apóstoles. O sea, actúa de una manera contigo, viene entonces lo de Jacobo y entonces se hace como que yo no te conozco. ¿Conoces personas así que están contigo y te abrazan y te aman y aparentemente te aman de los dientes para afuera con una sonrisa, pero de pronto cuando viene alguien que piensa diferente a ti, se dan vuelta y entonces habla con el otro y dice, no, sí, Andrés, no, sí, yo sé cómo es Andrés Neira, o sea, siempre lo he sabido, Dios me lo mostró. Bueno, situaciones como esa, pues obviamente que se deben juzgar. ¿Y cómo juzgamos? Pues con confrontación. Recuerda la palabra juzgar, que significa
acordar, determinar, decidir, pensar, resolver. Así que hay situaciones que deben ser juzgadas o resueltas. Hay situaciones que deben ser resueltas y que no se van solos o solas. A veces uno dice, bueno, ya se va a pasar. No, esto no se pasa, esto requiere confrontación. Ahora mira, hablando del juzgar y con referente a los creyentes que abusan de la práctica de pecar, aquí hay términos fuertísimos. O sea, si somos todos solo escritura, si nosotros decimos no, para nosotros lo que más nos importa es la palabra del Señor y esto es lo que nos manda, usamos textos que hablan de medidas que hay que tomar. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 5, verso 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todo para que los demás teman también. Así que es una medida muy drástica, pero el apóstol Pablo lo tomó y se lo dijo a Timoteo, le dijo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todo para que los demás también teman. Así que cuando tú tomas a una persona que, vamos a decir, en lo que es una congregación, y se toma una medida de está dura esta medida, porque a veces estas medidas las llamamos tan drásticas y pensamos que van en contra del amor. No, yo no lo voy a hacer, pero hay personas, yo sé que hay excepciones, pero hay personas que lo único que hacen es traer desprestigio a la iglesia local. Hay personas que abusan de que constantemente se les estén dando una y otra oportunidad. Y la gracia no es licencia para pecar. Dice la Biblia que la gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos, impíos, para vivir justa y sobriamente. Así que si tú piensas que eso no es juzgar, pues ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Mira, con respecto a los maestros, que su motivación es el dinero, 1 Timoteo 6:5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces de pronto caemos en un asunto tan filosófico, un amor medio hippie, y no nos damos cuenta. No digamos nada. Cubramos en amor, dejémoslos así, porque ¿por qué nosotros vamos a juzgar? El Señor Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero vamos a examinar luego, ya vamos a volver a lo que dijo Jesús para que lo entendamos en el correcto contexto bíblico, ¿ok? Ya dijimos, por ejemplo, juzgar a los que constantemente abusan de la práctica de pecar y abusan de la gracia. Juzgar, la iglesia está llamada a juzgar a los falsos maestros cuando su motivación es el dinero. La iglesia está llamada a juzgar con respecto a falsos obreros de Cristo. Mira 2 Corintios capítulo 11, verso 3 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si yo digo, por ejemplo, si yo dijera hoy día, hay falsos maestros, hay gente, obviamente todos cometemos errores bíblicamente y estamos todos constantemente revisando las enseñanzas. Una persona, un amador de toda la escritura, alguien que ama toda la escritura, constantemente va a estar revisando que si las cosas que él ha aprendido están conforme a toda la escritura, y si no va a ir desechando y si tiene que decir I'm sorry, me equivoqué, pues, pero va a rectificar. Pero cuando hay personas que son falsos obreros, y si uno se para y dice, bueno, mira, cuidado con los falsos obreros, cuidado con los obreros fraudulentos, o sea, no aquel que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Y el mismo Satanás hace lo mismo, pero cada uno de ellos va a pagar conforme a sus obras. Entonces, wow, Andrés Neira se cayó de la gracia porque está juzgando a los apóstoles cuando él ni sabe si son verdaderos o falsos apóstoles, o si son verdaderos, mejor usemos obreros verdaderos si no son fraudulentos. Pero aquí mismo el apóstol Pablo nos enseña que un obrero fraudulento debe ser denunciado. Dice, wow, cuidado con eso, cuidado con esa enseñanza, tengan mucho cuidado, ¿ok? Vemos que hay otra cara de la moneda, ¿ok? Con respecto a la conducta permisiva de la iglesia, debes buscar el guito aquí. Con respecto a la conducta permisiva dentro de la iglesia, este texto, si usted piensa que esto no es juzgar, ¿qué es juzgar? Porque nosotros tenemos la connotación de que juzgar es que estamos mandando a la gente al infierno, pero juzgar, vuelvo nuevamente a lo que significa juzgar, acordar. O sea, de pronto los pastores de la iglesia pueden acordar que hay alguien que está haciendo daño a la iglesia y van a tener que tomar una medida. Determinar significa decidir, van a tener que tomar una decisión, van a tener que pensar, resolver, ¿ok? No piense que juzgar significa mandar a la gente al infierno, significa simplemente cuidar la iglesia del Señor.
la parte interna, ¿ok? Mira este texto, es 1 Corintios 5, verso 9 al 11, la tomé de la Biblia textual, cuarta edición. Con respecto a la conducta permisiva dentro de la iglesia, aquí lo voy a leer de la Biblia textual, cuarta edición, 1 Corintios 5, verso del 9 al 11, dice con respecto a esto, dice, os he escrito en la carta que no os juntarais con inmorales sexuales, pero no quise decir con los inmorales sexuales de este mundo. Más bien os escribí entonces no juntaros con ninguno que llamándose hermano sea inmoral sexual, o avaro, o idólatra, o calumniador, o borracho, o codicioso, con ese ni aun comer. Porque, ¿qué tengo yo que juzgar a los de afuera? O sea, aquí el apóstol Pablo es bien claro, lo que está diciendo. Cuando le dije que no se junte con este tipo de personas, yo no estoy hablando de los de afuera. ¿Cómo yo puedo juzgar a los de afuera? Nota, usa la palabra juzgar. Dice, ¿no juzgáis vosotros a los de adentro? A los de afuera ya los juzgará Dios. Quitad de entre vosotros al malvado. Es sumamente fuerte. Aquí el contexto de 1 Corintios 5 y simplemente está la inmoralidad sexual. Hay un muchacho que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra, ¿verdad? Y los corintios son indiferentes. Y entonces el apóstol Pablo dice, wow, ustedes tienen que juzgar, no lo de afuera, no. Lo que haga lo de afuera, pues lo de afuera. Simplemente estamos hablando de juzgar dentro de la iglesia de Dios esta conducta, y es sumamente fuerte porque, por ejemplo, tal cosa, esto está sumamente fuerte. Por ejemplo, nota, dice, con ninguno que llamándose hermano, sea inmoral sexual, avaro, idolatría, o sea, idólatra, calumniador, borracho, codicioso, con ese y aún comer. Y quiten ese malvado. Entonces, si queremos ser de una manera técnica, sí estamos llamados a juzgar ciertas situaciones que, aunque puedan ser un poquito incómodas para nosotros, no debemos sacar de contexto lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Entonces, ¿cómo reconciliamos, por ejemplo, el hecho que Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados? Y aquí vemos al apóstol Pablo diciendo, mira, si hay uno que se llama hermano y está viviendo como quiere y abusa de esto, ni con ese se junten, porque es un desprestigio. El apóstol Pablo le llamaba tanto la atención este mensaje que había cambiado su vida, la gracia de Dios, que él quería mantenerlo lo más puro posible. O sea, estamos llamados a caminar de acuerdo al supremo llamamiento. ¿Ok? Estamos llamados a caminar de acuerdo al supremo llamamiento. Ahora, si nosotros nos volvemos a un comienzo, cuando Jesús empieza a hablar, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas serán juzgados. Porque no, obviamente está hablando de la hipocresía cuando tú estás señalando algo que en tu propia vida no has cambiado, ¿ok? Sin embargo, nota que en el verso 6 del mismo, cuando dice no juzguéis, dice no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y os vuelvan. La nueva traducción viviente dice no despreciéis lo que es santo en gente que no es santa, no arrojes tus peras a los cerdos. Si de alguna manera tú te das cuenta y sabes leer entre líneas, Jesús está llamando ahí a la gente no santa, y vamos a ver quiénes son esa gente no santa, lo está tratando de cerdos. Y uno dice, wow, no, el Señor no puede estarlo tratando así porque el Señor ama el mundo. MacArthur tiene un comentario muy interesante sobre eso, comenta sobre este pasaje. Este principio se refiere a cómo debemos manejar el evangelio ante aquellos que odian la verdad. Esa gente que odia la verdad, ellos mismos se han marginado. Esa gente que odia la verdad están actuando como si fueran cerdos, no le importa. Es indiferente. ¿Nunca has hablado con alguien que tú le hablas y le es indiferente y ni le importa? Hoy día yo estaba leyendo algunos comentarios en Facebook sobre un muchacho que fue a una isla que está cerca de una isla de la India, creo que es. Y esta isla es una isla donde viven puras personas que son personas que han estado por mucho tiempo ahí, son tribus que no tienen contacto con la civilización, y entonces pues estaba advertida que es un lugar prohibido para ir. Sin embargo, él fue porque él sintió que él debía ir a evangelizar, cosa que nunca debía haberlo hecho. Pero bueno, el asunto está que cuando yo leí los comentarios, lo único que yo veía era gente que hablando mugre, no, los cristianos se quieren salvar el mundo, le pasa por estúpido, o sea, gente toda hablando mal. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿será que se hace eco o se hace realidad lo que Jesús dijo? No le tiren las perlas a los cerdos, no tiren lo que es precioso el evangelio a aquellos que odian y detestan esta verdad tan santa y tan pura. ¿Has oído eso de la ropa sucia se lava en casa? Bueno, eso también es una manera de juzgar.
o nosotros decimos de pronto, bueno, las cosas de nosotros las juzgamos entre nosotros, las arreglamos entre nosotros, no dejemos que otros se metan que no tienen nada que ver con nuestra familia. Por ejemplo, mira, 1 Corintios capítulo 6 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ahí tenían problemas los corintios y lo que hacían simplemente iban a la corte. Entonces Pablo dice: ustedes tienen que ir donde la gente que no conoce al Señor para que ellos juzguen los problemas que ustedes tienen. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Momento, ¿no que dijo Jesús que no debíamos juzgar? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Nota, primero dice que vamos a juzgar al mundo, ahora que vamos a juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. En otras palabras, como está diciendo, la iglesia es muy importante. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es el baluarte de verdad de Dios. ¿Cómo es posible que ustedes busquen a personas que no pertenecen a la iglesia para que juzguen las cosas de ustedes cuando ustedes podían lavar la ropa en casa? Mira el verso 5 de 1 Corintios 6. Dice: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos. Dice: para avergonzaros se lo digo, pues no hay entre ustedes alguien que pueda ser sabio para juzgar con sabiduría. Hemos visto como más o menos las dos caras de la moneda, ¿eh? En una parte Jesús dice: no juzguen. Claro, cuando está basado en la hipocresía, ya vimos, pues no se debe juzgar. Cuando está basado en la justicia propia, o cuando está basado por la motivación simplemente en la arrogancia, no debemos juzgar. Cuando estamos basados en la justicia propia, de lo que pensamos que somos superiores, poniendo a los demás como inferiores, no debemos juzgar. Cuando lo hacemos con alguien que es débil en la fe, obviamente no, porque el débil en la fe debe ser recibido y no para contender. Sin embargo, la Biblia es clara: la hipocresía debe ser confrontada, juzgada a través de la confrontación. Ya vimos que un hipócrita es simplemente un actor, una persona falsa que finge algo que no es. El pecado en sus diferentes facetas también debe ser juzgado. Cuando ya alguien es amonestado una y otra vez, después de 2 o 3 veces, entonces hay que tomar medidas. Medidas son importantes. Y la palabra juicio aparece a cada rato. De hecho, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:15: en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, ¿qué necesitamos para poder juzgar? Pues ser consecuentes, no estar apuntando cosas que nosotros en nuestra vida cogíamos de esa área, y entonces pues aparecemos ahí de pronto como los súper espirituales señalando la debilidad del otro cuando nosotros tenemos la misma debilidad. Sin embargo, esto nos pone en una tremenda responsabilidad, porque es el espiritual. O sea, cuando nosotros caminamos de acuerdo al supremo llamamiento, o sea, esto es una demanda sobre nosotros. Esto es una demanda de un estilo de vida, porque gracia no es licencia para pecar. O sea, gracia es un estilo de vida. Es el mejor estilo de vida, donde no solamente el pecado fue castigado, el poder que tenía el pecado sobre nuestra vida fue anulado. Entonces, cuando nosotros caminamos de esa manera, nosotros estamos llamados a juzgar diferentes cosas, actitudes en la congregación, la hipocresía, la falsa enseñanza. Estamos llamados al que es un falso maestro, que lo está haciendo por dinero. O sea, nosotros tenemos que cuidarnos y no tenemos que caer en un amor romántico que no es bíblico. Como nuevamente cito, creo que fue John MacArthur: no hay nada más amoroso que decir la verdad. Así que esto es un gran llamado para nosotros, no solo escritura. ¿Qué es lo que quiere decir solo escritura? Que no solamente la escritura es suficiente, pero la escritura es nuestra única fuente de inspiración y revelación. A través de ella misma estamos llamados. Solo escritura, que si la escritura dice en una parte una cosa y después te muestra la otra en la cara de la moneda, tú tienes que rendirte a la verdad y no sacar fuera de contexto y querer probar lo que la Biblia nunca quiso decir. Ya vimos en el caso de Jesús: no juzguen, no sean hipócritas. Después dice: no entreguen los santos a los cerdos.
Y ahí eso está fuerte, porque entonces está llamando al que rechaza el evangelio, al que es indiferente, al que odia la verdad. Dice, pues no se lo tiren, es un cerdo. Y está fuerte, es un juicio que Jesús está emitiendo. Jesús llamó una y otra vez a los religiosos, fariseos, hipócritas. No tengas miedo si estás caminando consecuentemente con los principios bíblicos, de cuando haya que tomar una determinación, bueno, pues nada, juzga la situación y dice, bueno, pues vamos a confrontarla, vamos a arreglarla. Y así a veces pasa con los matrimonios. A veces las esposas no son capaces de juzgar ciertas situaciones, o los esposos no son capaces de juzgar y la dejan pasar porque están en esto que no, que lo cubrimos en amor, y cuando nos llegamos a dar cuenta, la cosa está tan grande que ya ni siquiera la podemos arreglar. Acuérdate la definición de juzgar, del griego, que significa juzgar, crino, la palabra es crino, juzgar, acordar, determinar, decidir, pensar, resolver. Hay cosas que requieren ser resueltas, hay cosas que requieren ser juzgadas. Bueno, te doy gracias por haberme acompañado. He tenido algunos problemitas ahora, pues simplemente con el sistema. En nuestro segundo programa me falló la batería, tuve que cortar, editar, pararme un poquito para poder seguir con el programa, pero es muy interesante porque trae mucho balance. Todas estas cosas nosotros lo hacemos en el amor del Señor. Todos estos temas son muy importantes. Es muy importante mostrar las dos caras de la moneda, ¿verdad? Y antes de terminar, quiero dar gracias a todos los que nos apoyan, los que soportan nuestro ministerio con sus oraciones. Quiero dar especial gracias a mi hermano Patricio Curinao por la siembra de la cámara. Me sembró una cámara. Ahora estamos trabajando con 2 cámaras. Tenemos una digital enfrente mía y tengo la que tengo aquí al lado, que es el iPhone. Así que ha sido una gran bendición. Muchas gracias, Patricio, por tu amor. No te la pedí, salió de tu corazón, y le doy gracias al Señor que personas como tú hacen posible que nosotros podamos seguir llevando esta palabra y que la palabra siga corriendo. Bien, nada, solamente nos despedimos en el nombre del Señor Jesús. Le damos gracias a todos. Lo vamos a dejar simplemente ahora con la despedida del programa. Esta fue una presentación de radio GDG, Frecuencia Virtual. No te olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube y de paso, regálanos un dedito arriba a este video. Gracia y paz.